Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 21 de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 12 de octubre del 2020. Nosotros ahora vamos a llevar el tema mercado de divisas, ¿sí? Entonces estaríamos viendo el tema mercado de divisas. Ya, mientras tanto, a ver, les hago una pregunta. ¿Qué es una divisa? Nada, ninguna opinión. Moneda extranjera, dicen. Moneda extranjera, dice. Ya, ¿y qué características tiene que tener esa moneda extranjera? Que pueden ser intercambiadas con otras. Exactamente, ¿no? Bueno, ya les voy a explicar. Entonces, el tema que vamos, bueno, perdón, no los estoy compartiendo y ya estoy por escribir. Entonces, tenemos mercado de divisas. Lo primero que tenemos que entender es qué es una divisa. Entonces, como bien lo han dicho, una divisa es una moneda extranjera, ¿ya? Pero esa moneda extranjera tiene que ser transable, ¿sí? Y aceptada en un determinado mercado. Esas son las características, ¿ya? Que sea, un momentito voy a conectar el cargador. Eso. Ya. Entonces, como les decía, una divisa tiene que ser, por una parte, transable, ¿sí? Por otra parte, tiene que ser aceptada, ¿ya? Y eso va a permitir que esa divisa sea utilizada en el comercio internacional, ¿ya? Y obviamente, como les decía, tiene que ser transable y aceptado. ¿Por qué razón? Porque imagínense que a mí se me solicite el tema de una moneda, digamos, corona suiza, ¿no? Que se me digan, ya, me vas a pagar en corona suiza a una importación. Entonces, ¿qué problema me estoy teniendo? ¿Cómo yo voy a conseguir una corona suiza? Entonces, muchas veces vamos a tener esa dificultad. Y la divisa más común y la más aceptada, por eso digo que tiene que ser aceptada y transable, la divisa más común es el dólar. ¿Por qué? Porque gran parte del comercio internacional se ha realizado con la moneda dólar a lo largo del tiempo. Y era la única divisa, ¿sí? Hasta hace un tiempo el dólar era la única divisa. Pero entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora se acepta a cualquier moneda como divisa, siempre y cuando sea transable y aceptada en el mercado, ¿no? Entonces, estaríamos viendo lo que es una divisa, que sería una moneda extranjera utilizada para el comercio internacional sí, internacional, que además debe ser transable y aceptada. Entonces, ahí nos viene el término que ya lo hemos relacionado anteriormente, ya lo hemos visto, tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una moneda con relación a otra moneda.
principalmente con relación a una moneda divisa, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos el mercado y vemos todo esto, resulta que casi todos los tipos de cambio se expresan, o todos los tipos de cambio del mercado internacional, se expresan tipo de cambio contra el dólar. No es que solo se utiliza dólares en el comercio internacional, sino es que el dólar sirve como parámetro. ¿Sí? Explicando lo siguiente. Si digamos, yo tengo ahí estoy pensando en una divisa, ¿no? Y digo, ¿cuánto equivaldrá un boliviano? ¿Cuántas coronas equivaldrá un boliviano? ¿No? Entonces tengo esa duda. Ese tipo de cambio, ese precio de la moneda, ¿ya? Entonces, si yo no supiera cuánto es, lo que tengo que buscar es el tipo de cambio dólar boliviano, que está a 6.80 más o menos, y luego tengo que buscar el tipo de cambio corona dólar, ¿sí? Y luego, por comparación, puedo establecer cuál es el tipo de cambio boliviano corona, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Ahora, el mercado de divisas, básicamente, recuerden, mercado, voy a hacerlo desde lo más detallado posible. Mercado es donde se juntan ofertantes y demandantes. ¿Sí? Mercado es donde se juntan ofertantes y demandantes para realizar transacciones. Entonces, en este mercado de divisas, ¿qué se oferta y qué se demanda? ¿Qué se vende? ¿Qué se compra? Monedas de diferentes países, ¿no? Entonces, además, hay que considerar que el mercado de divisas, sí, es un mercado virtual. Esa es una de las características. Otra de las características es que básicamente siempre opera o nunca cierra, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque opera en diferentes mercados y también opera online, ¿ya? Entonces, esto hace que el mercado siempre está abierto, o por lo menos siempre puedas realizar transacciones. ¿Qué características además adicionales tiene este mercado? Que, es decir, es un mercado virtual, no cierra, ¿sí? Otra característica fundamental, el volumen. El volumen de transacciones en un día supera el PIB mundial. O sea que es un mercado altamente, es decir, tiene mucho volumen, muchas transacciones, y esas transacciones de grandes cantidades de dinero. ¿Ya? Es por eso que por eso estoy diciendo que las transacciones en un día, la sumatoria de transacciones, el monto que se transa en un día, supera el PIB mundial. O sea que es muy, muy, muy grande este mercado. ¿Qué otras características hay que tomar en cuenta? Tiene además dispersión geográfica. Es decir, no tiene una sede exclusiva, ¿ya?
opera en varios lugares, varias capitales mundiales importantes, ¿sí? Entonces, además, como les decía, no cierra, aquí me estoy olvidando de decirles que opera 24 horas, de lunes a viernes. Entonces, esas son algunas de las características fundamentales ya que tiene este mercado de divisas. Ahora, hay que considerar que es el mercado más líquido del mundo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el mercado más líquido del mundo? El mercado que liquidez es la capacidad de un activo para convertirse en efectivo, ¿no es cierto? Pero al referirse con mercado más líquido, es aquel que realiza los movimientos de dinero de forma más fácil. Entonces, todo esto tenemos que entender de este mercado de divisas. ¿Y qué se compra? Se compra y se vende monedas. ¿Sí? Esta compra y venta de monedas está determinada, ¿sí? Bueno, vamos a explicar algo que ya se les ha dicho anteriormente. El precio de una divisa está determinado por la oferta y demanda del mismo. Es decir, que si nosotros comenzamos a exportar como bolivianos, y imagínense todos los emprendimientos que ustedes me están haciendo llegan a exportar, ¿eso qué va a hacer? Que los importadores, los extranjeros, van a necesitar bolivianos y por lo tanto van a comprar pesos bolivianos. Y al comprar pesos bolivianos va a ser demandado y toda cosa que es demandado, su precio sube. Entonces, eso es lo que ocurre en este mercado, ¿ya? Es un mercado que básicamente se tiene que tener muy en cuenta, ¿sí? Y se tiene que tener mucho cuidado en la operación y la búsqueda de este mercado, porque es un mercado también altamente riesgoso, ¿sí? Ahora, razones para operar en este mercado. Sí, la principal razón para operar en este mercado es la necesidad de moneda extranjera. Entonces, pregunta, ¿quiénes necesitan moneda extranjera? Los importadores, dice. ¿Ya? ¿Quiénes más? ¿Solo los importadores? Los bancos. ¿Y qué tal si hablamos de los exportadores? Importadores y exportadores, todos aquellos que necesiten realizar comercio internacional, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de comercio, todos aquellos que necesiten realizar comercio internacional. Ya, entonces, factor clave, necesidad de moneda para comercio
internacional. Entonces, explicarles lo siguiente, que ha existido una gran dificultad hace mucho tiempo para poder establecer una mejoría en el sistema financiero internacional, es decir, facilitar las compras y ventas internacionales ha sido un gran problema, porque al principio se compraba y se vendía con oro, entonces han aparecido los piratas, y el oro era difícil de llevar, o sea que no podías traer gran cantidad de productos, ¿no? O a veces era difícil de conseguir también, entonces estaba limitado el comercio internacional, ¿ya? Entonces, este comercio internacional ha ido evolucionando de tal forma que se han ido determinando nuevas medidas, nuevas formas de hacer funcionar este mercado, hasta que al final se ha llegado a este mercado virtual que es el más eficiente que existe, ¿sí? Ahora, hablando de las transacciones, ¿cuál es la moneda o la moneda más, las monedas más, digamos, transadas en este mercado? Primero está el dólar, ¿no? Gran parte del mercado opera en dólares, ¿sí? Posteriormente tenemos el euro, el yen japonés, la libra esterlina, ¿sí? ¿Por qué esas 4 monedas? Porque estamos hablando de las economías más fuertes. Obviamente Europa no es una de las economías más fuertes, o hablando en países, pero sí la unión de países lo es. Por lo tanto, es la segunda moneda en ser operada en este mercado, ser transada, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente para conocer este mercado de divisas. Vamos a hablar de los participantes. ¿Quiénes participan en el mercado de divisas? Primero, ya lo hemos dicho, exportadores, importadores. ¿Ya? Al hablar de importadores y exportadores, estamos hablando básicamente que una de las gran parte que participan son empresas. ¿Sí? Pregunta, ¿qué buscarán las empresas participando en este mercado? A ver, si están atendiendo. Ya, a ver, ¿qué buscarán estas empresas? Liquidez, tal vez. Liquidez, bueno, buscan monedas extranjeras para poder realizar sus transacciones, ¿no? Posteriormente, ¿quiénes más realizan o operan en este mercado? ¿Ya? Sí, operan lo que son los bancos comerciales o bancos de inversión. ¿Sí? ¿Por qué los bancos comerciales y los bancos de inversión? Dado que estos necesitan realizar intermediación financiera y uno de sus servicios de cualquier banco es tener un departamento de exportación, ¿sí? Es decir, que se encargue de básicamente ayudar a todos estos importadores y exportadores a conseguir moneda extranjera. Por lo tanto, estos bancos comerciales y bancos de inversión lo que hacen es comprar y vender, y así muchos de los importadores y exportadores que no conocen bien de este mercado directamente les compran a estos intermediarios que serían los bancos, ¿sí? Entonces, esos son el segundo grupo objetivo, ¿ya? Posteriormente vamos a tener que van a participar también los estados, es decir, los países, ¿a través de quién?
a través del Banco Central. ¿Por qué los estados necesitan divisas? En el caso de Bolivia, el Estado boliviano necesita divisas para mantener el tipo de cambio, ¿no es cierto? Pero también necesita moneda extranjera para realizar transacciones relacionadas con los proyectos, para créditos internacionales, ¿no? Y para una diversidad de situaciones. ¿Ya? Entonces, por último, vamos a tener que los participantes de esta bolsa, perdón, de este mercado, ¿sí? Van a ser los brokers o intermediarios ahí, que ayudan, ¿sí? Básicamente a las personas, ¿no? Ahora, estos brokers que ayudan a la compra y venta, ¿no? Siempre y cuando sea necesario. Además, vamos a tener personas naturales, porque hay personas naturales y jurídicas. ¿Por qué las personas naturales estarían ingresando a este mercado? Básicamente una razón fundamental: especulación. Como es un mercado que mueve una gran cantidad de dinero, ¿sí? Lo que pasa es que existen personas que quieren aprovechar las diferencias de tipo de cambio. Entonces, estas personas, ¿qué hacen? Aprovechan diferencias de tipo de cambio. ¿Para qué aprovechan diferencias de tipo de cambio? Para ganar dinero, ¿no? A estos se les conoce como traders, ¿no? También pueden recibir otros nombres, arbitrajistas también se les llama, ¿ya? Porque ganan de esa diferencia existente. Ahora, ¿para quiénes es importante? Para las empresas es fundamental, ellos buscan dinero. Los bancos comerciales y de inversión buscan intermediación. Los estados, Banco Central, buscan satisfacer sus necesidades de moneda extranjera. Los brokers también realizan intermediación. Y las personas naturales realizan, podríamos decir, inversión especulativa, que tratan de ganar de las diferencias de cambio. Estos son los participantes de este mercado de divisas, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta que todos estos participan al unísono, no hay discriminación, no hay, todo depende del capital que uno tenga, ¿no? Para operar. Entonces, también es conocido como, este mercado de divisas es conocido como mercado Forex. Sí, por el nombre, bueno, espero escribirlo bien. Foreign Exchange. ¿Qué significa Foreign Exchange? Significa intercambio de monedas extranjeras, ¿no? Entonces, por eso se le denomina mercado Forex también. Ahora, lo que nosotros queremos ver de este mercado es que este va a facilitar que las empresas que realizan sus exportaciones pueden conseguir dinero que otras empresas pueden aceptar, ¿no? Ahora, se opera de la siguiente manera. Obviamente, como se había dicho, se compra y se vende. ¿A qué precio? A un precio que se denomina cotización. A un precio que se denomina cotización.
Ahora, comentarles que ese precio es fluctuante, es decir, una cotización que cambia continuamente. Es decir, puede tener cambios segundo a segundo. ¿De qué dependen esos cambios? De la oferta y demanda, ¿no? Ahora, este mercado, ¿sí?, nos va a dar una cotización que cambia continuamente. Y en ese punto es donde entran estos especuladores. ¿Por qué razón? Porque si, digamos, hay una diferencia en el tipo de cambio, básicamente ahí ya alguien comienza a ganar. Entonces, les voy a explicar lo siguiente. Entonces, tenemos que entender con ejemplos lo siguiente. Entonces, nosotros pensamos lo siguiente. Fíjense este pensamiento. El boliviano, el peso boliviano, se va a devaluar frente al dólar. Entonces, esto es un escenario futuro que habíamos hablado en la anterior clase un poquito y que yo les decía que yo consideraba que no. Pero imagínense que ocurre esto. El boliviano se va a devaluar. Ay, será aquí. Ya, el boliviano se va a devaluar frente al dólar. Entonces, ¿qué creen que si nosotros tenemos esta información, qué haríamos en un mercado de divisas? Comprar dólares. Comprar dólares, dicen. Sí, la solución es sencilla, ¿no es cierto? Comprar dólares. Y ojo, no estamos hablando como empresa. Bueno, sí también como empresa, pero sobre todo ahora estamos hablando desde un tema de especulador, como personas, ¿no? Como personas compraríamos dólares para luego ganar de la diferencia de cambio o no perder, ¿sí? Entonces, nosotros al comprar dólares, ¿qué estamos haciendo? Estamos Especulando. demandando dólares. Si estamos demandando dólares, ¿qué va a ocurrir? Ante la demanda. A ver, no he escuchado claramente. ¿Qué pasa cuando tenemos mayor El demanda? precio del dólar. Va a subir el precio, ¿no ve? El precio sube. Entonces, fíjense cómo este mercado se mueve de la siguiente forma. Basta que yo tenga una suposición de lo que va a pasar, esa suposición de lo que va a pasar va a hacer muchas veces que los especuladores compren dólares. Y al comprar dólares, eso que era una especulación se convierte en una realidad. Obviamente que este es un sentir de masas, ¿no? Porque hay muchas personas operando en este mercado. Es un mercado totalmente abierto, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que nosotros al pensar en una situación podemos hacer que se vuelva real, ¿ya? Entonces, ¿afectamos nosotros al mercado? Sí, directamente o indirectamente, todos somos participantes de este mercado de divisas. Porque nosotros, como bolivianos, importamos mercadería y al importar mercadería estamos haciendo que alguien demande dólares. Y al hacer que alguien demande dólares, estamos modificando el precio del tipo de cambio. Ya, entonces, es así más o menos las características básicas que tiene este mercado, ¿sí? Ahora, nosotros como personas podríamos entrar por una sola razón, especulación. Las empresas entran por necesidad. Ahora, explicarles que este mercado de divisas no solo opera en tiempo real, es decir, las cotizaciones no solo se muestran al segundo, cuánto cotiza el dólar versus el boliviano en este segundo, ¿sí? Sino también tienen
cotizaciones futuras. Es decir, aquí ya estamos comenzando a hablar de otro mercado, un mercado de productos futuros, es decir, un mercado de divisas futuras. Ahí, ¿qué va a ocurrir? Se va a tener un precio, ¿sí? Digamos, el tipo de cambio es 6.80 dólar boliviano, pero puede haber alguien que te está queriendo vender divisas de aquí a 90 días a un determinado precio, digamos a 7 dólares, a 7 bolivianos por dólar. Entonces, esa cotización futura, ¿por qué razón las empresas pueden realizar este tipo de transacciones? Por lo siguiente, les permite a estas empresas asegurar su compra, ¿no? Es decir, veo la cotización futura, ya sé en cuánto puedo estar comprando. Y compro en ese mercado futuro, digamos, compro dólares a 3 meses a 7 bolivianos. Eso puede ser tanto favorable como desfavorable. ¿Por qué? Porque si el mercado devalúa la moneda y llega a más de 7, entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Que básicamente el que ha comprado en el futuro está comprando a 7 y el tipo de cambio ahora, el precio está a 10. Entonces ahí tenemos que básicamente alguien ha ganado y alguien ha perdido. Es así como se opera en este mercado de divisas, ¿ya? Ahora, todos pueden participar, como les había dicho, hay muchas aplicaciones, varias formas de realizarlo. Los bancos tienen directamente aperturada una forma de operar que es la parte de comercio internacional, ¿ya? Entonces, estaríamos quedando en algo. Que una divisa es un activo. Y al ser un activo se puede comprar y vender. Y al ser un activo queremos que este activo tenga mayor valor. ¿Sí? ¿Por qué queremos que este activo tenga mayor valor? Porque genera mayor riqueza para una empresa o una persona. ¿Ya? Entonces, eso serían las características fundamentales de este mercado de divisas. Ahora vamos a ver desde una perspectiva empresarial qué es lo que puede ocurrir. Entonces, vamos a realizar importación de computadoras. Esta importación de computadoras, sí, nosotros lo vamos a realizar en la moneda euros. Por lo tanto, como empresa, ¿sí? No solamente nos va a interesar el precio que tenga las computadoras, también nos va a interesar el precio de tipo de cambio, ¿sí? Y las empresas aquí tienen que tener mucho cuidado porque las empresas trabajan con un presupuesto. Entonces, imagínense lo siguiente, tipo de cambio bolivianos, euros. Entonces, imagínense que está 8.60, que más o menos estaba por ahí, no recuerdo si era 8.06 o 8.60. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este tipo de cambio. Si yo estoy comprando, digamos, 1.000 computadoras a $1.000 cada computadora, entonces, fíjense, 1.000 computadoras a 1.000 euros. Entonces, 1.000 por 1.000, ¿cuánto nos da? 1.000.000, ¿no? Entonces, requerimos... Se produjo un error. Vuelve a intentarlo.
requerimos 1.000.000 de euros para comprar todas esas computadoras. ¿Ya? Entonces, como requerimos 1.000.000 de euros, estaríamos hablando aproximadamente de 8.600.000 bolivianos. Entonces, si esto es presupuestado por la empresa y tenemos un presupuesto aprobado para comprar estas computadoras y nos fijamos el tipo de cambio en el mercado y el tipo de cambio, digamos, yo he hecho mi presupuesto hoy, quiero comprar mañana. Y ya está, tengo aprobado por el gerente 8.600.000. Y el tipo de cambio de la noche a la mañana, porque hay movimientos en el corto plazo, queda en 8.80. Está teniendo una gran fluctuación, ¿no? Porque hay demanda de euros. Entonces, si queda en 8.80, ¿qué pasa? Yo ya no puedo cumplir la compra de esas computadoras porque tengo 8.800.000 bolivianos de necesidad. ¿Qué ha pasado? Aquí hay una diferencia de 200.000 y esa diferencia la tiene que asumir la empresa. Entonces, estas modificaciones van a generar que las empresas quieran asegurar su compra de divisa a una unidad cotizada o a un precio cotizado. ¿Por qué razón se quiere esto? Para evitar estos desfases en los presupuestos y estos efectos que tuviera. Es por eso también que se hace de gran importancia el mercado de futuros, donde se van a firmar contratos futuros de divisa, ¿ya? Mercados futuros. Estos mercados futuros tienen dos características de operación. Vamos a explicar cuáles son las dos. Vamos a tener mercados OTC, que es over the counter. Son mercados que, si bien operan dentro de la bolsa, muchas veces pueden ser también operados fuera de la bolsa. O sea que la bolsa no realiza una valoración, un seguimiento, ¿ya? Entonces, existen contratos futuros que se pueden firmar entre partes sin tomar en cuenta en la bolsa, y otros vamos a tener contratos estandarizados o contratos vía la bolsa. Ya, entonces, hasta ahí estaríamos quedando. Posteriormente vamos a explicar qué se entiende por estos dos mercados, ¿sí? Se va a cortar en cualquier momento esta sesión de Zoom y nos conectamos en 2 minutitos, por favor.